manejaban de vértigo con ginkgo biloba. ¿Cuál vértigo? El del tumor del cerebro. Es que muchos vértigos son tumores o son parásitos. Pero como no tengo un diagnóstico, entonces ahí es una cosa que tenemos que entender. Lo segundo, esto es algo que todos ustedes deberían de leer. Que en la naturopatía se dice que la persona hizo una crisis curativa. En homotoxicología se dice hizo una bicareación. Y cada uno le pondrá el título que quiera en el país que ustedes tengan. Claro, el cuerpo hace reacciones. El cuerpo tiene 5 o 6 partes por donde bota. Intestino, diarrea. Las mujeres tienen esa gran bendición de tener vagina y botan por ahí. 2. 3, la piel, alergia y fiebre. 4, pulmón, tos, expectoración. Y las vías urinarias. Por ahí podemos botar. Pero nos enseñaron que había que dar antidiarreico, antitusivo, antiflujo, antipirético, antitodo. Ahí es donde si nosotros entendemos la crisis curativa, podríamos decir, el producto natural más fácil se llama las frutas y el agua, que es ayunar. Porque muchas veces el cuerpo hace un síntoma de una enfermedad porque está intoxicado. Y él trata de botar, pero como yo no lo dejo botar, él se devuelve. Y trata de botar y me devuelvo hasta que cada vez se enquista. ¿Y cómo llama eso? Tumor. Brevemente, ahí llega el cáncer. Entonces, entender muy bien esas vías de excreción y buscar productos que ayuden a excretar, que es una cosa que maneja además muy bien la homeopatía, cuando habla de drenadores. Si yo empiezo al paciente un tratamiento de limpieza, de desintoxicación, de drenaje, mucha gente dice, no, es que yo critico porque la persona lo lleva al hospital y uno llega enfermo y lo tiran a una camilla y le ponen un frasco de suero y eso no le hacen a uno nada. Eso es lo que hay que hacer. Hidratar el cuerpo, hacer excreción y interpretarlo, leerlo. Ah, que le dio esto, lo otro, el cuerpo le va contando a uno. Pero con los medicamentos lo que estamos haciendo es muchas veces tapar. Cualquiera que sea, está haciendo un efecto secundario, natural, ortodoxo, como lo quieran llamar. Entonces, vamos a hablar brevemente de algunos, simplemente por ejemplo. Y voy a hablar de esto, ¿por qué? Quise tocar, yo tengo un programa de televisión hace 14 o 15 años en Telecafé. Ahora es a las 5 de la mañana y 7 de la noche, está en Telepacífico todos los días a las 11 de la mañana, hago 6 programas de radio, escribo para los periódicos y yo siempre insisto que el tema está en que la gente conozca un poco más de algo, pero resulta que me topo cada rato en las radios diciendo el paquete de la salud, cada cual organiza el paquete de la salud. Entonces en ese paquete de la salud le ofertan a la gente el ginkgo biloba, la melatonina, el omega, a unos les agregan ginseng, a otros les agregan el calcio, pero arman el paquete de la salud. Entonces una vez fui a visitar a un paciente que quería mucho, a un sacerdote, y le veo el paquete de la salud. Es que yo escuché, doctor, y vea, me di ese regalo, me compré esto. Entonces yo llevaba 3 días de comprarlo y ya abrí los frascos. Y yo veo como una masa, un poco de tabletas ahí apelmazadas. Yo dije, padre, ¿usted fue que dejó eso abierto? ¿Qué? Me dijo, no, saqué esta y me he tomado esas, pero si me ha dado, él muy adulto, me ha dado dificultad con las últimas. Yo sentí una tristeza, una desilusión, una vergüenza ajena y me llevé los 5 frascos para el programa de televisión. Y les pegaba contra él. Y no despegaban. Una masa de harina. Que le vendan eso a una persona diciéndole, esto le mejorará la circulación, esto le mejorará la potencia sexual, esto le mejorará la energía, esto le va a mejorar no sé qué, esto le previene tal enfermedad. La harina. Me gané 20,000 pesos, quedé rico. Que se muera, me gané 20,000 pesos. El trofeo. Eso no es justo. Porque detrás de ese ginkgo biloba tiene que existir esto. Y aquí es lo que ustedes, independiente de la profesión que tengan, tienen que ir un poquito más allá de la nariz.
que entiendan que es un terpeno, que es un flavonoide, un tanino, que entiendan cuáles son los principios activos de las plantas medicinales, porque ellos también tienen efectos. Miren lo que hace esto, vean la cagada que hace esto, o las vidas que puede salvar esto. Esto tiene que ver con el sistema de coagulación de la sangre. Esto tiene que ver con un infarto, esto tiene que ver para que la persona no le dé una tromboflebitis. Pero esto también tiene que ver a que una persona le dé un derrame, dependiendo cómo la utilice y con qué la esté combinando. Porque si yo le meto esta molécula a una aspirina, o le meto esta molécula a un antihipertensivo, o le meto esta molécula a una warfarina, el paciente empieza a tener una menstruación abundante, se cepilla los dientes y le sale sangre por la encía. Y así como le sale encía y sangre en el intestino y sangre por todas partes, le sale sangre en el cerebro. Y esa persona termina con un derrame cerebral. Y es un ginkgo biloba, es que eso es un producto natural. No pasa nada, pero que eso es natural. Afortunadamente esto cayó en manos de la farmacopea y lo utilizan muy bien los neurólogos y lo utilizan muy bien los otorrinos en el campo del vértigo, del síndrome de Meniere y demás. Y este producto, que se llama Quiadón y tiene muchos otros nombres comerciales farmacológicos, a la dosis que es. Porque uno muchas veces coge un producto natural y ahí dice cuántos miligramos tiene. ¿Cuántas se toma al día? No. Esto tiene que tener, así como me da desayuno, almuerzo y comida, pues yo sé cuánto, si tiene un proceso de asimilación de 6 horas, de 8, de 12, de 24. ¿Cómo actúa? ¿Con qué la combino? Entonces, a eso es lo que tenemos que llegar. Este es el árbol más antiguo. Inicialmente fue estudiado para la demencia senil. Pongo este ejemplo porque es la planta medicinal más antigua. Actualmente la más utilizada en Latinoamérica es la caléndula y le sigue la sábila. Pero este es el producto más antiguo, más utilizado en la historia de la medicina. Hipócrates y muchos más años atrás. Tiene efectos fluidificantes de la sangre, vasodilatador, contraindicado con anticoagulantes, con fluoxetina, con sertralina. Esto está en la revista. Entonces nosotros tenemos que hacer, que nos pasa mucho en las facultades cuando damos conferencias, porque uno a veces está en consulta y el paciente va y le dice, doctor, yo me estoy tomando el jugo de papa con zanahoria para la gastritis y me va mejor que tomando el omeprazol. Y él en vez de irse a leer se emputa conmigo y me regaña. ¿Por qué no se está tomando el omeprazol? Si tiene que tomar el omeprazol, yo le dije que tomara el omeprazol. En vez de irse a leer, pues qué era la papa, qué es lo que tiene la papa, cómo bloquea las células gástricas para que no produzcan ácido y demás. Ya acabamos. Ya acabamos, no. Entonces, en vez de irse a estudiar, pues me regaña. Pues muchachos, tienen que hacer lo mismo. Pues así como uno saca tiempo para hacer el negocio y vender el productico y tal, pues tiene que saber qué es lo que le está vendiendo a la persona. ¿Para qué? Para que no le haga un daño. Porque claro, le vendí, hice el negocio y me gané la plata, pero la complicación sí le toca a uno manejarla en el hospital. Muchas veces sin saber qué fue realmente lo que tomó la persona. La glucosamina es otro de los que está en el paquete, de esto se ha hablado mucho, en Arabia Saudita dijeron que sí, en otros países que no, actualmente hay serios problemas con el Invimacá porque hay una serie de problemas, de beneficios comerciales para que digan que esta sí sirve, que no sirve. Pero mire el engaño que hay con la glucosamina. ¿Es bueno, es estimulante de los condrocitos? Sí, es un producto excelente, entonces precursor de glucosaminoglicósidos. Puta, qué palabra tan rara esa. Qué chévere uno mirar qué es un glucosaminoglicanos, cómo actúa. Y entonces, ¿qué es lo que necesita esto? El colágeno, todo el mundo habla del colágeno, se nos acaba después de los 20 años, nos envejece, es importante, es la telaraña del cuerpo y tal, pero el colágeno se forma a partir de ¿qué? Entonces ejercicio, sol, agua, pero necesita glucosaminoglicanos. Entonces, eso es lo que uno tiene que ir entendiendo. Los condroicitos, ¿qué son los condroicitos? Que son unas células del tejido cartilaginoso, colágeno, y uno va armando el rompecabezas. Entonces, ¿qué hace? Sintetiza glucosamina. Y si yo he oído la palabra, aquí dice glucosa, y si entiendo que la glucosa es azúcar, pues te estoy entendiendo que estoy tratando con un diabético. Y le puedo hacer una cagada a un diabético.
porque es que le estoy dando es glucosa. Pero no, tómelo, eso es natural, no le pasa nada. Es que soy diabético, no, eso no le pasa nada, tómelo. Pero no entendió esto y el paciente después se le descompensa. Porque a partir de la glucosa y la glutamina, que es un aminoácido, y un aminoácido es una proteína, entonces yo estoy formando colágeno y ayudo a formar tejido en los cartílagos. Entonces sí sirve. Pero entonces el paciente tengo que cuadrarle mejor la dosis de la diabetes, porque le voy a hacer una embarrada. Porque es que le estoy dando una glucosa. Pero glucosamina. El engaño no está ahí, está peor. Resulta que eso lo sacan ¿de qué? De las conchas de los mariscos, de los camarones, de los cangrejos, del langostino, que obviamente el cuerpo es capaz de sacarlo. Así como yo me como una bandeja paisa y él distribuye todo eso y por aquí saca carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas, minerales, pues él es capaz de sacar de esos langostinos y de esto mismo. Es decir, yo tengo dos opciones, o me como esto o tengo plata y compro glucosamina. La condroitina, entonces, del cartílago de tráquea o de tiburón. Entonces ya tienen que saber ustedes por qué le hizo alergia a la persona. Es que es muy alérgico. Tomé glucosamina, que eso es natural. Ustedes le preguntaron si era alérgico al pescado o a las cosas de mar. Porque las alergias que nos ha tocado tratar a nosotros por glucosamina son campeonas. Hasta de esteroides. Hasta de un shock anafiláctico. Pero como era natural, no le pasaba nada. Entonces, ella tiene efectos naturales secundarios. Entonces, ¿qué es lo que hace? Como estamos hablando de esos azúcares, y la insulina es un carrito que produce el páncreas para transportar todo el azúcar, y yo estoy bloqueando eso, pues entonces estoy alterando el páncreas y me va a subir el azúcar. Porque estoy bloqueando la insulina. Por eso aumenta el azúcar en la sangre. Y si yo tengo azúcar y todas esas cosas, carbohidratos altas, ¿qué hace? Pues los triglicéridos, que son azúcares. La gente dice, no, como tengo los triglicéridos altos, no voy a volver a comer grasa. No, tienes que dejar de comer harinas y panadería y azúcares. Hay que entender qué es el triglicérido y qué es el colesterol. Entonces, a su vez, como tiene todos estos componentes de esas conchas, pues da flatulencia. Ya aumentó esto. Las alergias. Y aquí está la mentira. Glucosamina con condroitina, 1500 miligramos. Y chiquitico ponen 2 tabletas al día. Entonces, como la dosis que necesita el cuerpo, así como les ponía el ejemplo del antibiótico, que son tantos miligramos por tantos días, para que la glucosamina realmente, la condroitina y todos estos componentes activen esos aminoácidos y mejore la gluconeogénesis, el cartílago, tengo que darle 1500 miligramos al día. Y es imposible hacer una pepa de 1500 miligramos. Tendría que ser una pepa así de cocaína que trata la gente. Porque en una cápsula no caben 1500 miligramos, porque realmente lo que necesita es 1500 de glucosamina y 1200 de condroitina para que tenga un efecto terapéutico. Por lo tanto, tiene que ser en sobre, en polvo. Y ahí sí le damos la dosis. Pero nos llegan todos los frascos de Estados Unidos y ponen grande 1500 miligramos. Y chiquitico ponen 2 tabletas al día. Eso es un engaño. El mismo tema de la camisa. Del omega, pues, ni qué hablar. No sé si el tiempo nos va a alcanzar, pero esto es un tema para llorar. 3 frascos por el precio de 1. Qué putería, van a comprar, muy barato, está muy bueno. Y entonces cogimos un omega y lo estudiamos. Hecho en Cali. Aceite de cocina envasado. 3 frascos por el precio de 1. ¿Cuál omega? Hay omega y hay omega. El cuerpo necesita una omega. Ese es el problema. En una avionetica yo no me puedo atravesar el océano. Allá termino en el mar. Con un omega de mala calidad, mi cuerpo lo que está haciendo es peor. Porque le estoy dando es una cosa rancia. Sarita, le estamos dando es una cosa rancia, le estamos dando un factor nocivo al organismo. Ahí es donde nosotros estamos llevando al cuerpo al proceso de la enfermedad. No son 3 frascos por el precio de 1. Un omega, para que tenga un buen efecto terapéutico, debe cumplir con ciertas especificaciones. Pero ¿saben ustedes por qué se llaman ácidos grasos esenciales? ¿Qué significa la palabra esencial?
Hay que tener muy claro qué es eso. La palabra esencial es que el cuerpo no lo produce. Y si yo no lo produzco, se lo tengo que dar. Pero ¿cuál le tengo que dar? Yo pretendo irme para Cartagena en el carro y si le echo buena gasolina al carro, seguramente se comporta mejor que si le echo agua con gasolina. Yo no puedo funcionar en mi cuerpo con un omega que no tenga las especificaciones. El ácido graso esencial, así como lo puedo encontrar en la sacha hincha, lo puedo encontrar en la chía, en el omega lo puedo encontrar. Pero para yo encontrarlo en esto tiene que tener componentes y ahí volvemos a la fitoquímica. No es de revista, no es estudiar en el catálogo, es ser más serios con el paciente. Porque ese paciente puede ser mi mamá o mi papá. Y así como me duele que él esté engañado en el proceso de la enfermedad, pues me tiene que doler que estén tumbando a doña señora y a estas señoras que se vinieron porque ven el programa y querían ver cómo era el cuento acá. Y porque muchos pacientes finalmente están poniendo toda la confianza en nosotros. Me gané 10,000 pesos, qué berraquera. Se me olvida esa señora ya llevando el bulto, enferma y demás. Esto no lo produce el cuerpo. ¿Qué será? EPA, ustedes ven ahí, EPA, DHA, ¿qué será eso? ¿Han leído ustedes alguna vez? ¿Qué es lo que necesita el cuerpo? ¿Qué es un eicosapentaenoico? ¿Qué es un decoxahexaenoico? Ahí es donde nosotros tenemos que ir más allá de la revistica, para que tengamos tranquila la conciencia, porque la conciencia es el altar de lo desconocido, donde nadie se dice mentiras. Se podrán ir con los 10,000 pesos en el bolsillo, pero la conciencia los va a carcomer. Y como la vida es un boomerang, se van a traer todas esas enfermedades después para uno. Eso es, la vida es sabia. Ahora una conferencista hacía referencia a la fe y a Dios, sí es cierto, hay que tenerla, hasta en esto. Cuando yo tengo un omega que realmente llene esas cualidades, entonces yo estoy haciendo una síntesis de una enzima lipogénica. ¿Sabe qué es lipogénica? ¿Sabe qué tiene que ver esto? Esto es sexualidad, esto es hormona, esto es tiroide, esto es la vida, porque sin grasa no podemos vivir. A mí me da risa los médicos que son tratando de bregar cómo le bajan el colesterol y el triglicérido a la gente, porque tienen una cifra de colesterol, pero no tienen un perfil lipídico. ¡Qué error! Sin saber si el colesterol era a expensas del bueno o del malo. Si ustedes quieren entrar en impotencia sexual, quédense sin colesterol, porque es que el colesterol es el que produce las hormonas. Y sin hormonas no hay sexo. Y sin hormonas y sin grasa, las células se nos mueren, porque las membranas de las células tienen lípidos. Lípidos son grasas y grasas son colesterol. Ahora, yo le puedo dar ese omega que me empacaron de 3 o 4 frasquitos por el precio de uno que tiene de esto nada, o tal vez tiene aceites animales inclusive, o le doy un omega de buena calidad. Es eso. Así como hay carritos de 7 y de 10 y de 15 millones, hay de 200 millones. Eso es el omega. Entonces la gente lee el omega, no, eso es una belleza. A mí me pasa cuando doy las conferencias de frutoterapia. No, la frutoterapia eso es una maravilla. Y van y entonces me voy a comer una ensalada de frutas. Pues hablo del omega, no es tan bueno, voy a ir a comprar cuál omega encuentre. Eso no es así, muchachos. Tienen que ser serios con el tema de la salud, porque el omega es una bendición de Dios, pero un omega de buena calidad. Es un omega. En la China, quiero decirles, he vivido, he estudiado allá, consigue uno 9,000 omegas, 1,000 por $9. Y la mayoría de los omegas que llegan a Colombia son esos omegas. Me gané 10,000 pesos. No es eso. Porque yo con el omega puedo tratar la enfermedad cardiovascular. Un omega bueno sí me va a ayudar para la hipertensión arterial, pero un omega malo me va a aumentar la aterosclerosis. Comprobado científicamente, porque lo hemos hecho en estudio con ratas. Y un omega bueno me baja de peso, y un omega malo me engorda.
Ahí es donde ustedes tienen que tener, no es que como este es mejor, entonces va usted y le dice, no, lleve este que este es mejor, este es más barato, este no sé qué. ¿Quedan conciencia, tranquila la conciencia? Cuando no siquiera entendemos que tiene que tener 460 o 380 o que tiene que tener la persona, como yo decía la dosis real. No el frasco que me dice 1500 miligramos y abajo dice 2 tabletas. La glucosamina para que sirva tiene que ser en polvo. La tableta tiene que ser 2 o 3 diarias. O si no, la dosis fue insuficiente. Pasé el día con una cucharadita de arroz, sabiendo que necesitaba alimentarme bien. Esos son los que tenemos que tener en cuenta. Aquí están, omegas 3, omega 6, omegas 9. Y miren un problema grave que tenemos con el dolor. El omega 3, 6 y 9 hay que manejarlo con el cerebro, no con el culo. ¿Por qué? Porque el omega 3, 6 y 9 es supremamente delicado. Que es excelente en algunos pacientes, sí. Pero les voy a decir qué pasa. Cuando ustedes le dan más omega 6 al paciente que cualquiera de estos 3, se tiraron el paciente. Porque el omega 6 es un inductor del ácido araquidónico, de los tromboxanos, de las prostaglandinas y del dolor. ¿Y sabe dónde está el omega 6? En todo lo que nosotros comemos en Colombia. Por eso en Colombia es muy delicado el manejo del omega 3, 6 y 9. Casi que no se debería utilizar. Es clínico el manejo, no es comercial. Este es el que necesitamos nosotros. El omega 9 no es esencial, ese lo encontramos en muchas cosas, como está el omega 6. Pero es tener claro realmente hasta dónde un producto natural puede hacer tantos efectos dañinos. Ella produce eructos, acidez, náuseas, cambio de percepción, sabor. Esto es relativo. A él le puede dar eso, a ella nada. Cada cuerpo es individual. Pero son cosas que se pueden presentar. Pero es que esto es lo que uno puede encontrar en la literatura. Pero lo que uno tiene que buscar en la literatura es estos efectos secundarios. Lo que uno tiene que buscar acá es estos efectos secundarios. Los glucosaminoglicanos. Pucha, ya eso es distinto. No es decir si les dio alergia o les dio eso, no. Es entender ya el proceso completo de la enfermedad. Brevemente, de la melatonina, nos venden mucho cuento de la melatonina. Es excelente antioxidante, sí. Pero es que para hablar de la melatonina hay que hablar de neurología. Nos estamos metiendo acá. Un neurotransmisor. Estoy tocando el cerebro. No, tome melatonina que es muy bueno para el sueño. No, puede tomarse 2 o 3, eso no pasa nada. Tómese hasta que duerma, las que sea para que duerma. Pues, eterna gloria. Para uno poder entender la melatonina, tiene que meterse a la glándula pineal. Yo puedo estimular el sueño y estimular la glándula pineal haciendo una técnica hindú de medicina ayurvédica que hacemos nosotros, tocando con la punta de la lengua el paladar en la parte superior y mirando una vela y contar hasta 8, sostener 4 y botar 8, y con eso produzco melatonina. Comprobado científicamente. Eso tan sencillo como eso, pero en la oscuridad. Por eso quienes violentan el ciclo circadiano, pues el sueño así, tome un frascado de esto diario, no le sirve, pues porque es la oscuridad la que estimula la pineal. Entonces aquí hay que entender esto. Y es una neurohormona producida por esto, por los pinealocitos. Pero resulta que nos vendieron ese cuento. Y las investigaciones ya nos dicen, no, si eso se encontró en la retina, en el hígado, en los riñones, en el timo, páncreas, ovarios, testículos, placenta, en todas esas partes hay de eso, a dosis más bajas. Entonces, cuando nosotros hablamos de un producto para un efecto X, pues, hombre, cambiemos un poquito la revista por algo que nos dé una información más profunda. Y entonces uno dice, pucha, pero ¿por qué no con anticoagulantes? ¿Por qué no con el azúcar? ¿Qué pasa con la micción, con las cutáneas, con todo esto? Porque es que resulta que hay que entender que la pineal le pega a la tiroides, y esta le pega a la suprarrenal, y esta a los ovarios. Y como el páncreas también es una glándula endocrina, pues tienen efectos. O sea, por eso la persona con problemas de tiroides es obesa y tiene una cantidad de problemas de colesterol y de triglicéridos y demás. Es todo un proceso, es una unidad. Entonces no es que me tomé una melatonina, entonces es lo mismo el psiquiátrico.
Entonces me tomé un diazepam. Ahí me estoy metiendo también al cerebro y todos saben los efectos secundarios. Y este es un producto natural. Y yo por eso insisto en los paquetes de la salud, porque digamos que son los productos que más estamos viendo en el mercado, pero los vendemos por paquetes. Entonces el paquete, y eso me va a salvar la vida. La misma historia del Noni hace 13 años, todo lo aliviaba. Tan raro, valía 170.000 por la botella, ahora vale 30.000 la misma, ya no alivia todo. Y pasó con el Confrey, y pasó con la melatonina, y pasó con el Ginkgo biloba, y pasa, porque cada 3 años o cada 4 años nos llega el medicamento salvador, todo lo alivia. ¿Para qué hospitales, ni médicos, ni clínicas? Todo, no, eso sirve para todo. Ahora estamos entrando en la época de otro producto, este verde, un té, la moringa. Entonces ya, todo. No, la moringa es una belleza, pero para unas cositas, pero todo, ¿cierto? El factor de transferencia, todo, le cura el cáncer. No, el que